Veamos cómo obtener la matriz de una composición de aplicaciones lineales. Para ello consideramos f, una aplicación lineal entre dos espacios vectoriales v y w, y vamos a considerar otra aplicación lineal g de w en z. Entonces, aquí podemos considerar la composición de G con F. Observa que el codominio de F coincide con el dominio de G. Pero antes de ello vamos a considerar bases de V, W y Z, sea B1 base de V, B2 base de W y B3 base de Z. Entonces, la situación por ahora es la siguiente. Tenemos V, W, tenemos entre V y W la aplicación lineal F, y ahora aquí tenemos Z, y entre W y Z tenemos la aplicación lineal G. Entonces tenemos B1 base de V, B2 base de W y B3 base de Z. Y entonces nosotros aquí podemos considerar la composición de G con F, G compuesto F. Ya sabes, primero actúa la F, después actúa la G. Aquí tenemos pues, que esta sería la primera aplicación y esta sería la segunda que actúa. Bueno, pero eso ahora después lo ponemos. Si quieres, ahora después lo ponemos. Ahora solo nos vamos a fijar en la composición. Y vamos a escribir la matriz de esa composición. Pues las bases que nos aparecen ahí. Entonces fíjate que la composición da de V en Z, la base de V es B1, la base de Z es B3, entonces tendríamos MB1, B3, G compuesto F, y bueno, pues esta matriz se puede obtener pues del siguiente modo, se puede demostrar que esto es así. Esta sería pues lo que habíamos puesto antes, la primera, y esta sería la segunda de las aplicaciones que actúan, ¿vale? Entonces se cumple que esta matriz es el producto, tenemos dos aplicaciones lineales ahí, luego de dos matrices. Fíjate que cuando yo tengo una matriz de una aplicación lineal, pues imagínate que tengo ahí MB1, B2F, esto, para entender lo que voy a poner ahora, pues si yo quiero calcular la imagen de un vector, ya sabes que lo escribes las coordenadas de ese vector respecto a la base B1 aquí detrás como una matriz columna. Entonces, siempre para calcular la imagen de un vector, escribo una matriz columna detrás. En este caso, pues escribiría detrás para calcular una imagen. Entonces, fíjate que la matriz que está junto a esa matriz columna, pues es esta de aquí. Luego, esta sería la primera que actuaría porque está pegada a ella. Y esta sería la segunda que actuaría. ¿Vale? Entonces, bueno, estas matrices se corresponden con las aplicaciones lineales que he puesto ahí en el diagrama de antes. Entonces, pues simplemente pues tenemos que copiar esta matriz primera, pues corresponde con esta aplicación lineal que va de B1 en B2 de F, y esta segunda matriz corresponde con esa segunda que sería MB2 B3 de G. Entonces, si quieres, borras esto y esto, porque ya no te hace falta, y obtienes esta expresión que tenemos aquí, que es la matriz de una composición, la fórmula de la matriz de una composición. ¿Tienes que sabértela de memoria? Pues no. Lo que tienes que hacer es repetir este proceso que hemos realizado aquí. Y eso es lo que haremos nosotros siempre cuando vayamos a realizar un ejercicio.